Capítulo 24. Al día siguiente habíamos olvidado ya nuestros padecimientos pasados. Causábame maravilla mi falta de sed, y me preguntaba qué razón había para no tenerla. Se encargó de contestarme el arroyo que corría a mis pies murmurando. Almorzamos. Bebimos de la excelente agua ferruginosa. Yo me sentía rejuvenecido y dispuesto a ir muy lejos. ¿Por qué no había de salirse con la suya un hombre convencido como mi tío, con un guía industrioso como Hans y un sobrino determinado como yo? He aquí las halagüeñas ideas que brotaban de mi cerebro. Si me hubiesen propuesto volver a la cima del Sneffels, hubiese rechazado la proposición con verdadera ira. Pero felizmente no se trataba más que de descender. ¡Partamos!, exclamé, despertando con mis acentos entusiastas los antiguos ecos del globo. Volvimos a emprender la marcha el jueves a las 8 de la mañana. El pasadizo de granito, desenvolviéndose en tortuosísimos giros, presentaba recodos inesperados y remedaba la confusión de un laberinto, pero en definitiva su dirección principal era siempre hacia el sudeste. Mi tío consultaba incesantemente y con el mayor cuidado su brújula para darse cuenta del camino recorrido. La galería se hundía casi horizontalmente, no excediendo su pendiente de 2 pulgadas por toesa. El arroyo corría bajo nuestros pies sin precipitación y murmurando. Yo le comparaba a algún genio familiar que nos guiaba por debajo de tierra y acariciaba con la mano a la tibia náyade cuyos cantos acompañaban nuestros pasos. Mi buen humor tomaba espontáneamente un giro mitológico. En cuanto a mi tío, echaba sapos y culebras contra la horizontalidad del camino, siendo, como era, el hombre de las verticales. Su camino se prolongaba indefinidamente y en lugar de deslizarse, según su expresión, a lo largo del radio terrestre, iba por la hipotenusa. Pero nosotros carecíamos de la facultad de escoger, y con tal que ganásemos terreno hacia el centro, por poco que fuese, no teníamos razón para quejarnos. Además, las pendientes se hacían de cuando en cuando más rápidas. La náyade se precipitaba entonces mugiendo, y nosotros bajábamos con ella más profundamente. En resumen, durante aquel día y el siguiente hicimos mucho camino horizontal y relativamente poco camino vertical. El viernes por la noche, 10 de julio, debíamos, según nuestros cálculos, hallarnos a 30 leguas al sudeste de Reykjavik y a una profundidad de 2 leguas y media. Abrióse entonces bajo nuestros pies un espantoso pozo. Mi tío no pudo abstenerse de palmotear y hacer 1000 aspavientos y extremos de alegría, calculando la rigidez de sus pendientes. «¡He aquí un pozo!», exclamó, «que nos llevará lejos y por el cual descenderemos fácilmente, porque las escabrosidades de la roca forman una verdadera escalera». Hans dispuso las cuerdas para prevenir todo accidente. Empezó el descenso, que no me atrevo a llamar peligroso, porque me había ya familiarizado con este género de ejercicios. Era el pozo de una grieta angosta, practicada en la piedra, del género de las llamadas fail. La contracción de la armazón terrestre en la época de su enfriamiento era evidentemente que le había producido. Si sirvió en otro tiempo para el paso de las materias eruptivas vomitadas por el Sneffels, no podía explicarme cómo estas materias no habían dejado en ella vestigio alguno. Bajamos una especie de escalera de caracol que parecía obra de hombres. A cada cuarto de hora teníamos que detenernos para descansar y devolver su elasticidad a nuestras articulaciones. Entonces nos sentábamos en alguna parte saliente de la roca con las piernas colgando, hablábamos, comíamos
y apagábamos la sed en el agua del arroyo, que no nos abandonaba. No hay necesidad de decir que en aquel precipicio el Hans Bach, con menoscabo de su volumen, se convertía en cascada, pero era más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades de agua, y además, con declives menos pronunciados, no podía dejar de recobrar su curso pacífico. En aquel momento me recordaba a mi tío, con sus impaciencias y sus cóleras, al paso que en las pendientes suaves veía en él la imagen del cazador islandés, con su apacibilidad y serena calma. El 6 y el 7 de julio seguimos las espirales de la quebraja, penetrando 2 leguas más adentro en el fondo de la corteza terrestre, lo que nos ponía a 5 leguas bajo el nivel del mar. Pero el 8, a cosa del mediodía, el pozo tomó, en la dirección del sudeste, una inclinación mucho menos vertical, que sería de unos 45 grados. El camino se hizo entonces de buen andar y de una perfecta monotonía. Difícil era que sucediese otra cosa. La peregrinación no podía tener el aliciente de la variedad por los incidentes del paisaje. Por último, el miércoles 15, nos hallábamos a 7 leguas bajo tierra y a unas 50 leguas del Sneffels. Aunque algo fatigados, nos sentíamos en buen estado de salud y el botiquín de viaje permanecía intacto. Mi tío anotaba hora por hora las indicaciones de la brújula, del cronómetro, del manómetro, que son las mismas que ha publicado en la narración científica de su viaje. Podía, pues, darse fácilmente cuenta de su situación. Cuando me manifestó que nos hallábamos a una distancia horizontal de 50 leguas, no pude contener una exclamación. ¿Qué tienes?, preguntó mi tío. Nada, pero hago una reflexión. ¿Qué reflexión, muchacho? Que, si son exactos vuestros cálculos, no estamos ya debajo de Islandia. ¿Crees? Es fácil asegurarnos de ello. Tomé con el compás mis medidas en el mapa. No me engañaba, dije. Hemos dejado atrás el cabo Portland, y estas 50 leguas al sudeste nos colocan debajo del mar. ¡Debajo del mar!, repitió mi tío restregándose las manos muy satisfecho. Así pues, exclamé, el océano pasa por encima de nuestra cabeza. ¡Bah! No hay nada más natural, Axel. ¿Acaso en Newcastle no hay minas de carbón que penetran por debajo de las olas? Esta situación podía parecer muy sencilla al profesor, pero a mí, la idea de que me estaba paseando por debajo de la inmensidad de las aguas no dejaba de preocuparme. Y sin embargo, con tal que la armazón granítica fuese sólida, lo mismo daba en definitiva tener encima de nosotros las llanuras y montañas de Islandia que las olas del océano. Por lo demás, me habitué pronto a esta idea, porque el pasadizo, tan pronto recto como tortuoso, no menos caprichoso en sus pendientes que en sus revueltas, pero siempre dirigiéndose al sudeste y siempre hundiéndose más y más, nos condujo rápidamente a grandes profundidades. 4 días después, el sábado 18 de julio, por la noche, llegamos a una especie de gruta bastante espaciosa. Mi tío entregó a Hans sus 3 riksdales de la semana y se decidió descansar el siguiente día. Fin del capítulo 24.